Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con temas de interés para todos ustedes y esta vez se trata de depresión por luto prolongado. Ya para ello se encuentra la doctora Nicole Mendoza, que estará profundizando en este tema. Muchas gracias, doctora, de compartir esta mesa con nosotros nuevamente. Gracias a usted, Saile. Es un tema súper importantísimo porque nos encontramos muchas personas que no elaboran adecuadamente su duelo y eso lo prolonga. Voy a explicar un poquito lo que es el duelo prolongado. Cuando nosotros hablamos de un duelo prolongado, nos estamos refiriendo específicamente a aquel proceso que no se elabora en el tiempo que se espera que se debió haber procesado. Por ejemplo, la persona queda atrapada en el sufrimiento, en la tristeza, en la añoranza por muchísimos años y no puede salir de ese sufrimiento. Entonces se nos convierte ya en un duelo complicado porque se siente siempre devastada por esa pérdida. Y un duelo que no es complicado se elabora en el tiempo que se espera, que puede ser 6 meses, 1 año o máximo 2 años. Entonces esta prolongación de este duelo nos puede llevar a estados depresivos. ¿Puede existir la probabilidad de que esta persona que sufre un duelo no lo demuestre y habría que detectarlo de alguna manera? Sí puede existir porque la persona puede enmascararlo haciendo algunas actividades, pero sigue con su sufrimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas que presentan un trastorno por un duelo prolongado dejan de hacer las actividades rutinarias y se enfrascan en la persona que ya no está en este caso o en cualquier otra pérdida que han tenido, ¿verdad? Entonces es importante a nivel de familia estar pendientes si los miramos tristes, que ya no quieren salir, que ya no se arreglan, que pierden ese interés por las cosas que cotidianamente les ha interesado. Doctora, a veces un padre de familia, una mamá, un papá, sufren la pérdida de un hijo y desde entonces ya no celebran lo que es la tradicional festividad navideña o los cumpleaños de la misma manera. ¿Esto podría significar que están viviendo un luto prolongado? Mire qué linda esa pregunta que usted me acaba de hacer, porque esto nos ejemplifica muy bien lo que es un trastorno por un duelo prolongado. ¿Por qué? Porque se supone que esta persona ya no está con nosotros y eso vino a romper toda aquella alegría que nosotros teníamos como familia. Si bien es cierto, siempre vamos a tener esos recuerdos de esta persona, pero la vida debe de continuar y las actividades que nos generan disfrute a nivel personal pues se deberían de seguir haciendo. Entonces, con el ejemplo que usted me acaba de compartir, podríamos considerar que tenemos un duelo complicado. ¿Qué podría hacer esa familia, esa persona que está viviendo el luto prolongado para ya romper de una vez con ese dolor interno? En principio, un luto prolongado debe de ser asistido por un profesional de la salud mental, porque ya es un trastorno. Si se nos presenta que no es un trastorno, entonces sí podemos hacer cosas a nivel personal, a nivel familiar, como ciertas actividades rutinarias, familiares, salir de casa, porque muchas veces equivocadamente, Saily, le decimos a la persona, tranquilo, espera que el tiempo te va a ayudar a resolver tu duelo, a resolver tu luto. Y eso no es cierto. El tiempo no nos ayuda a resolver ningún luto, ningún duelo. Lo que nos ayuda a resolver, a procesar, a llevar ese proceso de adaptación son las actividades que nosotros realizamos, obviamente, durante un tiempo determinado. Es así que la recomendación es que debemos de hacer cosas que nos gustan, qué sé yo, leer, escribir, ejercitar. Una buena alimentación nos ayuda también a procesar adecuadamente nuestro duelo. Las compañías, pero esas compañías que abonan, que inyectan energía, no aquellas que te restan. En el caso de los familiares que saben que su familia, su allegado, está viviendo por esta situación, ¿cómo podría también ayudarle a su ser querido?
Si ya estamos hablando de un duelo prolongado, entonces la mejor ayuda es explicarle y decirle, mira, te observo, por ejemplo, que no has salido de este duelo, que constantemente estás hablando y llorando por ese ser que ya no tenemos, entonces podemos visitar un profesional de la psicología. Esa es la mejor ayuda que podemos hacer. Otra muy importante es no censurarle, no señalarle, no recriminarle que constantemente está llorando o hablando de ese ser querido, porque lo va a hacer sentir mal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta persona que está viviendo esta situación en específico? Uno de los factores de riesgo es la depresión. Recordemos que es una de las etapas del duelo. El duelo tiene 5 etapas y la depresión es la 4ª etapa de este duelo. Entonces, ese es uno de los factores muy importantes de riesgo, quedarnos en una depresión mayor. Y esa depresión mayor nos puede llevar a ideaciones de suicidio y a intentos de suicidio. Entonces, esos son los factores mucho más graves de un duelo prolongado. No salir nunca de él y quedarme atrapado en este dolor. Ok, entonces, doctora, ya para finalizar, coméntenos cómo deben detectar los pacientes que están viviendo un luto prolongado en caso que no lo hayan detectado aún. Bueno, ¿cómo se puede detectar desde la parte individual? Cuando constantemente yo estoy pensando y aferrado, pero con muchas heridas emocionales. Por ejemplo, tengo un problema, entonces yo digo, ay, si tuviese mi mamá o mi abuelita, las cosas fueron diferentes. ¿Por qué te fuiste? No puede ser, yo no lo puedo resolver. Entonces, ahí estamos observando que no ha habido un manejo adecuado de este luto, de este dolor, porque son emociones y tenemos que aprender a administrar nuestras emociones. Entonces, eso nos dice que necesitamos la ayuda profesional. Por ejemplo, si han pasado, Saily, 10 años, 15, 8, 6, 4 y seguimos llorando a ese ser querido como que fue ayer, como que fue hace un mes, como que fue hace 6 meses, entonces estamos atrapados en ese sufrimiento. Muchísimas gracias, doctora, por compartir estos temas de interés para todos nuestros televidentes. Es siempre un gusto tenerla acá. Muchas gracias y siempre agradeciendo la invitación.